es el Señor y para siempre su misericordia. Sí, porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. El ejército de Dios marchando está contra todo principado y potestad. El ejército de Dios marchando está. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Eres grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Oh sí. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. Grande, grande. Porque grande es el Señor y para siempre su misericordia. El ejército de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga a todos. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Bueno, vamos a prepararnos, así que tomen su Biblia. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Reciban saludos de toda la iglesia Peniel, aquí en Usulután. Estamos avanzando en el reino. La palabra de Dios pues no está presa. La palabra siempre está fluyendo. Y siempre está fluyendo la palabra. Porque la palabra de Dios pues esa nunca dejará de ser. Siempre estará ahí. Y en nuestros corazones. Así que esta noche vamos a tener algo bien especial. Así que yo quiero que le diga al que tiene a la par: Dios quiere bendecirte. Pero dígaselo con todo aquella autoridad. Dígale: Dios quiere bendecirte. Dígale. Amén. Vamos a irnos al libro de Isaías 55. Isaías 55, vamos a irnos al libro de Isaías rápidamente. El libro de Isaías, capítulo 55, versos del 8 al 10. Esta noche Dios va a hacer algo muy grande, muy grande. Créalo que estamos a las puertas de algo grande que se acerca. El número 12 bíblicamente es un número muy representativo de parte de Dios. Que significa, el número 12 significa gobierno, significa autoridad, significa poder. Y eso es lo que Dios ha comenzado a hacer. Dios ha preparado un escenario poderoso para que la iglesia se levante, pero tenemos que entender algo dentro de todo este mundo espiritual. Capítulo 55, verso 8, dice la palabra, ¿ya lo tiene? Gloria al Señor. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra, dígalo fuerte, da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Puede tomar su lugar. Estamos a las puertas de algo grande que se acerca. Dios ha preparado un escenario poderoso para su pueblo. Pero el Señor en el libro de Isaías capítulo 55, versos del 8 en adelante, notamos algo bien impresionante que Dios habla. Número 1, dice que sus caminos no son vuestros caminos. Y dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Ahora, ¿cuál es la razón? Me gusta predicar aquí abajo, porque me gusta moverme. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué Dios muestra estas dos partes en las cuales muestra, número 1, dice que los caminos de Él no son nuestros caminos? Usted nota. Número 2, dice que los pensamientos de Dios no son vuestros pensamientos.
hay dos cosas dentro de todo esto. Número uno, que hay un lenguaje natural y hay un lenguaje espiritual. Dios, dice la palabra en el libro de Juan, dice que es espíritu. Diga conmigo, Él es espíritu. Y dice que los que le adoran, dice que es necesario, dice que le adoren en espíritu y en verdad. Ahora, note esto. Dios, cuando nos llama a nosotros, no solamente forma en nosotros carácter, sino también un lenguaje espiritual para poder entender lo que Él habla y lo que Él dice. Si usted nota en el libro de Isaías, cuando Dios habla de que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él y nuestros caminos no son los caminos de Él, y dice, dijo Jehová. Ahora, cuando Dios habla, hay muchas veces el pueblo no entiende. ¿Por qué razón? Porque es necesario ser espirituales para poder entender lo que Dios dijo. Muchas veces el pueblo fracasa. El pueblo no toma la bendición que Dios quiere dar, o muchas veces no vemos las puertas que se abren sobre nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque no vemos a Dios, porque no lo sabemos oír. ¿Por qué? Porque muchas veces no somos espirituales. Ahora, la palabra de Dios habla de la siembra. Dice que da semilla al que siembra y dice que da pan al que come. Ahora, ¿por qué razón Dios da semilla al que siembra? Porque a través de la semilla viene la multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Ahora, la producción es básica en cada cristiano. Usted tiene que producir. Diga conmigo, yo tengo que producir. Dígale que tiene la par, tienes que producir. Ahora, es una ley. Ahora, es una ley del reino que usted tiene que producir. Tenemos que producir. Diga conmigo, tenemos que producir. Ahora, yo le pregunto, a lo largo de su vida cristiana, ¿qué ha producido usted hasta el día de hoy? Ahora, la pregunta, ¿qué ha producido usted hasta el día de hoy? Dice la palabra que Dios da semilla al que siembra. Ahora, vamos a generalizar la palabra semilla. No nos vamos a enfocar simplemente en algo económico, porque también la semilla habla de la parte financiera. Pero la semilla, si nosotros la generalizamos, podemos ver muchos aspectos representativos de la semilla. Usted es una semilla. Una semilla que tiene que ser sembrada en el reino. ¿Para qué? Para que produzca 100 por 1. La Biblia dice que Dios repartió dones. Así que nadie de los que están acá diga, Dios no me repartió a mí, porque entonces usted le dice mentiroso a Dios. Dios hizo una repartición de dones. Y sin duda, toditos los que estamos aquí estamos llenos de dones espirituales. Ahora, pero ¿por qué usted dice, pastor, si Dios repartió a mi vida un don, ¿por qué yo no lo veo? ¿Por qué no lo siento? ¿Por qué no lo exploto? ¿Por qué razón yo no lo ejecuto? ¿Por qué razón? Porque tal vez usted no ha entendido a Dios. Porque Dios dice, tus caminos no son mis caminos. Tus pensamientos no son mis pensamientos. ¿Por qué? Porque estamos tan separados de Dios que no entendemos a Dios. Estamos tan separados de Dios que muchas veces no logramos, hermano, entender qué es lo que Dios quiere o hacer a través de nuestra vida. Por esa razón vemos muchos de nosotros que no producimos nada. Siempre somos los mismos cristianos de hace años, ¿no es cierto? Usted va a ver cristianos de 10 años, de 15 años, de 20 años en el evangelio, y les debería dar vergüenza tantos años en el evangelio porque no se les ha visto cambio alguno. ¿Qué silencio? Dígame amén. Entonces usted tiene que ser un agente de cambio. Diga conmigo, tengo que ser un agente de cambio. Porque hay una palabra sobre su vida, hay una palabra sobre mi vida. Y Dios dice que tenemos que producir. Usted es una semilla importante en las manos de Dios. Así que déjese usar por Dios para que usted como buena semilla produzca el 100 por 1 en esta ciudad y en este país. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Tenemos que ser la diferencia. Ya no cristianos, hermanos, de aquellos mediocres, sino cristianos obedientes y entendidos a la voluntad de Dios, que es lo que Dios quiere hacer a través de mi vida. Dice amén. Ya no aquellos mismos que calentamos sillas, ya no aquellos mismos que hacemos lo mismo cada día. Tenemos que ser diferentes, tenemos que hacer cambios en nuestra vida. Dios nos quiere usar, Dios quiere usar tu talento, Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu boca, Dios quiere usar tus manos, Dios quiere usar tus pies para llevar la palabra y así producir 100 por 1. Esta iglesia tiene que crecer, esta iglesia tiene que crecer, esta iglesia tiene que crecer, aleluya. Pero tenemos que andar, aleluya, en el mismo sistema de Dios, en el mismo pensar de Dios y en el mismo caminar de Dios. Pero es difícil, ¿por qué razón? Porque no vemos gente que quiera caminar verdaderamente con Dios. Cada quien camina a la ley de la vida. ¿Aló? Cada quien camina a la ley de la vida. Pero hay una ley dentro del reino de Dios. Y esas leyes dentro del reino de Dios no se pueden cambiar, son establecidas. Nadie puede cambiar las reglas de Dios. Dios pone las reglas y tienen que cumplirse. Tienen que obedecerse. Por esa razón, hermano, nuestra vida muchas veces no prospera. Por esa razón nuestra vida no va de triunfo en triunfo, como dice la Biblia. Dice que tenemos que ir de triunfo en triunfo, tenemos que ir de gloria en gloria. Pero muchas veces en vez de ir de gloria en gloria, vamos de derrota en derrota. Es lo contrario a la palabra. Ahora, ¿quién es el agente, aleluya, que camina contra las leyes de Dios? El diablo. Y el diablo es el único responsable de que tú no camines para adelante, sino que vas para atrás. Hay una palabra de Dios que usted dice la palabra que usted y yo tenemos que ir de gloria en gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Que tenemos que ir de triunfo en triunfo. Pero ¿qué es lo que encontramos más en las iglesias? Problemas. Es lo que encontramos más. La hermana ya tiene las 1000 enfermedades. Le duele la uña, le duele el pelo, le duele el estómago, le duele la cabeza, le duele todo. El hermano ya no haya qué hacer con tanto problema. Le debe a las 11,000 vírgenes y ninguna virgen le debe a él. Y venimos y ponemos en el altar todos los problemas de Dios, los problemas a Dios. Pastor, pero ¿a quién se los vamos a dar? Ok, está bien. Pero ¿sabe qué? El problema es que muchas veces nosotros, ¿sabe qué? Venimos delante de Dios y le decimos a Dios: Dios, mira qué grande este problema que tengo. En vez de decir al problema, mira al Dios grande que tengo. No sé si me entendieron. Venimos muchas veces a la iglesia a presentarle el gran problema a Dios, pero es lo contrario. Tenemos que presentar al Dios grande al problema que usted trae. Cuando usted, aleluya, es entendido, cuando usted camina con Dios, cuando usted, hermano, piensa lo mismo que Dios, usted se levanta porque sabe quién es Dios, sabe quién es su Dios. Los grandes hombres en la palabra del Señor y las grandes mujeres como Débora, las grandes mujeres como Esther, no tenían temor a nada, no tenían temor a nada. ¿Por qué? Porque sabían quién era Jehová de los ejércitos. Usted que está aquí tiene que levantarse sabiendo quién es su Dios, quién lo llamó como buen soldado de Jesucristo. Tiene que saber que Dios es el Dios de lo imposible y es el Dios, hermano, que hace cosas que el ser humano no entiende. Dice amén a eso. Ahora, fíjese lo que dice. Dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Sobre la semilla hay una palabra poderosa. En el libro de Génesis, yo quiero que usted vaya rápidamente. Vamos a ir desde el principio para poder entender algo bien poderoso. Porque yo le voy a hablar dos cosas. Porque fíjese que nosotros necesitamos ser prosperados. Pero para ser prosperados, primero tenemos que sembrar nuestra vida en Dios. La Biblia dice: mas primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, y después dice: todas las cosas serán añadidas. ¿Estamos ahí, iglesia? Ahora, diga conmigo: tengo que sembrar
primeramente mi vida. Entonces ya después todas las cosas van a ser añadidas, hermano. Pero tenemos que sembrar nuestra vida. Ahora, fíjese la palabra de parte de Dios sobre la semilla. En el capítulo 1, verso 11. Usted sabe que Dios pues hizo los cielos y la tierra y en 6 días él hizo un montón de cosas. Pero en el capítulo 11, vamos a leer aquí del 1:11 de Génesis. Dice, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y dice, y fue así. Y luego dice que produjo, y etcétera, etcétera. Ahora, hay una ley sobre la semilla. Yo quiero que usted entienda esto. ¿Qué es la palabra semilla? ¿De dónde viene la palabra semilla? La palabra semilla viene del griego. Óigame esto. Que significa que en sus letras dice esperma. La palabra semilla en el griego es esperma. El esperma tiene una ley de parte de Dios. Y la ley de parte de Dios es que tiene que producir. Pero una semilla, oiga esto, si no es sembrada, no produce. Hello. Si una semilla no es sembrada, no puede producir. En pocas palabras, la semilla tiene una ley, tiene una orden de parte de Dios. Y la orden sobre esa semilla es, oído, sobre esa semilla es produzca. Entonces Dios le da la orden a la semilla y le dice produzca. Pero ¿qué sucede? La semilla, Dios por esa razón puso al hombre en el Edén. ¿Para qué? Para que el hombre sembrara la semilla. Y sembrar la semilla es hacer un hoyo, poner la semilla, cubrirla otra vez con la tierra, y ahí la semilla va a ser lo demás. Pero la mano del hombre juega un papel importante dentro de la semilla. Le voy a hablar ahora en la parte financiera. ¿Por qué razón muchas veces nosotros no prosperamos? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón nuestras finanzas no producen? ¿Por qué no vemos la nuestra? ¿Sabe por qué? Porque no le damos a Dios lo que es de Dios. Dice amén a eso. Dígale que tiene a la par, no le das a Dios lo que es de Dios. Cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, oiga esto, cuando nosotros le damos a Dios lo que es de Dios, estamos haciendo uso de nuestra voluntad, tomando aquella semilla que ya tiene una palabra poderosa de parte de Dios, una orden de Dios que tiene ¿qué es lo que tiene que hacer esa semilla? Producir, diga conmigo, producir. Pero ¿por qué razón muchas veces nosotros no hacemos lo que Dios dice que hagamos? Que es sembrarle. Por ejemplo, le voy a hablar en el sistema financiero. No sé para qué es esta canasta, pastor. Ajá, ok, primicia. Yo le voy a decir una cosa, voy a hacer un acto profético en el nombre de Jesús. Yo no sé, pero allá el Señor me estaba diciendo algo sobre esa canasta. Yo no sé qué es para qué se ocupa, no me interesa. No me interesa para qué se ocupa, para qué está ahí esa canasta, no me interesa saberlo, pero Dios me dio una orden. Y Dios me dijo, tienes que sembrar ahí. Yo no sé para quién es, yo no sé, pero es una orden, yo voy a sembrar. Lo que yo hago aquí, estoy haciendo un acto de obediencia. Porque en mi vida se mueve oído, como también en su vida se mueve el libre albedrío. El libre albedrío, ¿qué es? El libre albedrío es que yo tengo la libertad o la potestad de hacer tanto lo bueno como lo malo. Yo decido en lo que yo tengo que hacer. Por esa razón Dios dice, usted no camina como yo camino. Por esa razón Dios dice, usted no piensa lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque si tú pensaras lo que yo pienso, dice Dios, si tú caminas como yo camino, dice Dios, entonces las cosas te saldrían mejor. Pero como el ser humano no camina como Dios camina, el ser humano no piensa como Dios piensa, por esa razón las cosas no salen mal.
Ahora, yo estaba sentado ahí, el Espíritu de Dios me dijo, tienes que hacer algo. Y entonces yo voy a hacerlo por obediencia. No me voy a mover por mi instinto carnal, sino por el Espíritu de Dios. Entonces Dios me dice, siembra hoy. Yo voy a sembrar. Yo siembro aquí una semilla. Ya la sembré. Esa semilla, desde el momento que yo oigo la voz de Dios que me dice siembra, entonces yo como siervo de Dios escucho la voz de Dios y Dios me dice, si quieres ser bendecido, tienes que pensar y tienes que caminar como yo camino. Entonces, si quieres ser bendecido, tienes que hacer eso que te estoy diciendo que hagas. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Yo vengo y hago una siembra. Diga conmigo, una siembra. Entonces yo hago la siembra obedientemente y la semilla, oído, que fue ya depositada, que fue sembrada. Ahora la semilla tiene que obedecer lo que Dios dijo que haga. Denle un fuerte aplauso. Entonces la semilla tiene que hacer lo que Dios dijo que haga. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la semilla y yo? ¿Cuál es la diferencia entre la semilla y yo? La diferencia entre la semilla y yo es que la semilla no tiene libre albedrío. No sé si me está entendiendo. La semilla no tiene libre albedrío. En pocas palabras, la semilla no puede hacer lo que se le pegue la gana. La semilla por ley tiene que obedecer a Jehová de los ejércitos. Y esa semilla va a producir ciento por. Diga ciento por. Ahora, ¿usted nota la diferencia entre una semilla y usted? Usted y yo somos, le voy a decir, en el libro de Malaquías dice Dios, oh hijo de Jacob. ¿Sabe qué significa Jacob? Hay muchos que le ponen Jacob al hijo y no saben qué significa. Jacob significa usurpador. Y se lo voy a decir en un lenguaje salvadoreño: pícaro, sinvergüenza, truán, troquero, mañoso. Así que si hay algún hermano que se llama Jacobo, perdóneme hermano, pero no la agarre conmigo. Oh hijos de Jacob, dice. Y usted nota, dice, ustedes, dice, me han robado, dice Dios. Y entonces le dice el hombre a Dios, ¿y en qué te hemos robado? Todavía preguntan, imagínense. ¿Cuántas veces, hermano, hemos cuestionado a Dios nosotros? ¿Cuántas veces hemos cuestionado a Dios y Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Si Dios hablara así audiblemente con usted, le dijera a Dios, por dundo. Porque tú vives un evangelio mediocre. Porque tú vives un evangelio conforme a tu voluntad y no a la mía. ¿A cuánto les ha pasado que cuando viene un problema, una situación, una circunstancia difícil y usted hasta se hinca y le dice, ¿por qué a mí? Yo creo que nos ha pasado a varios, ¿no es cierto? Un día yo le reclamé a Dios en medio del templo y le dije, Señor, ¿por qué a mí a eso me trajiste al Salvador? Y alguna vez de nuestra vida le hemos reclamado al Señor y le hemos dicho, ¿por qué? Y ahí la palabra está sencilla y dice Dios, porque no piensas como yo pienso, ni caminas como yo camino. ¿Cuántos estaremos caminando por un rumbo sin dirección, hermano? Ahí vemos la hermana toda orgullosa, ¿verdad? Que cuando viene al culto ni le da la mano a nadie, solo al pastor. ¿Y a los hermanos qué onda? Esos hermanos de mal genio, cuando llegan a su casa después del culto, llegan allá a molestar a la señora y que de comida y no has hecho esta comida, bla, 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 bla. Y usted pregunta en su casa, señora, ¿tiene chuchos? No, solo mi marido. Porque qué más chucho que ese, ¿verdad? Vivimos un evangelio diferente al que Dios quiere que vivamos. Hay muchos cristianos que son cristianos de culto. ¿Dónde va? Para el culto. ¿De dónde viene? Del culto. Y todo es culto usted. No
no ven en nosotros cambio. Diga conmigo, tiene que haber cambio. Usted ahora se da cuenta por qué razón, qué poderoso, y mire, qué poder tiene la semilla. Imagínense que, perdone, aquí yo voy a abrir una bolsita porque me parece que son frijoles. Abrime ahí. No la abras toda, hijo, un oído nada más. Mire, esta hermana le puso como 5 bolsas. Imagínense este frijol. Este frijol tiene una ley de parte de Dios. Y este frijol tiene que obedecerla. Pero fíjese qué tremendo. Dios es necesario usar al hombre para que esto haga lo que tiene que hacer, como dice la palabra. Porque dice la palabra que Dios le da semilla al que siembra. Usted escuchó el problemón que hubo a principios de este año con el gobierno, cuando una familia entera se envenenó con la semilla mejorada. Ahora, ¿por qué? Porque fíjese que el gobierno estaba dando cierta cantidad de productos, frijoles y de maíz. Y lo que el gobierno veía es que cuando ellos le daban a la gente la semilla, o sea, el frijol y el maíz, lo que veían es que no había producción. Diga conmigo, producción. ¿Por qué razón? Porque la gente se comía lo que le daban. No lo sembraban. Le regalaban un saco de maíz, lo que hacían era irlo a cocinar y ¿verdad? Y hacerlo leña. Le daban sus frijolitos ahí, y lo que hacían era que por libritas lo hacían 2 libras y los cocían semanalmente y se los comían. Y el gobierno esperando la producción. Y no había producción, ¿por qué? Porque se la comían. Diga conmigo, se la comían. Ahora, ¿qué dice el libro de Isaías? Dice que Él le da semilla al que siembra. No dice, le da semilla al que come. No dice así. Dice que le da semilla al que siembra. Ahora, si usted entendiera esta palabra, hermano, aleluya. Si usted entendiera lo que Dios nos está hablando a través de la siembra, usted sería la persona más rica de la iglesia. Usted sería la persona más próspera de la iglesia. De manera que cuando se dijera aquí en el altar, hermano, tenemos ganas de comprar aquí, ¿cuánto vale esta propiedad, pastor? Yo la voy a comprar. Pero aquí dígame, ¿quién quiere comprar acá? Por fe. Si por fe está lleno todo, hermano. Ay, el justo por la fe vivirá. ¿Y dónde está su fe, pues? La Biblia dice que si usted tiene fe, tiene que mostrar las obras. ¿Entiende? O sea, no solamente por fe. Hay gente que no trabaja porque dice, por fe voy a vivir. ¿Cómo se pone a creer? Si la Biblia dice que el que no trabaja, que no coma. No me alimente sin vergüenzas. Mándelos a trabajar. Dice amén. Ahora, note esto. Dice Dios que le da semilla al. ¿Verdad que la palabra no dice Dios le da semilla al que come? ¿Verdad que no? ¿Cómo dice? ¿Le da semilla al? ¿Por qué no hay nadie entonces que tenga la facultad, el poder de decir, pastor, le voy a comprar esta propiedad para la iglesia? ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Óigame oído, ¿por qué? Fíjese en los momentos del tiempo de la ofrenda. Ay, pastor, ¿y por qué tengo que fijarme en eso? Cristo se fijó en eso. Él se puso ahí a la par del alfolí y vio a todos los pícaros sinvergüenzas, hijos de Jacob, que venían a ofrendar y ofrendaban los que les sobraba. Pero dice que vino una mujer viuda y dice que dio todo lo que tenía, 2 blancas, 2 monedas, es todo lo que tenía, pero lo dio con todo el corazón. Y Cristo hace esta reflexión y le dice a todos, miren, esta mujer dio más que todos ustedes.
La gente, ¿por qué? ¿Va? Murmurando. Si yo puse un billete de a 100 pegadito. Y Cristo fue claro y les dijo, porque esta mujer dio todo lo que tenía, ustedes lo que les sobra. En pocas palabras, lo que Dios les dio, se lo comieron y están dando la sobra. La semilla tiene una palabra poderosa. Por esa razón Dios dice que le da semilla. Perdón, ya se me cayó la semilla ahí. Oiga esto. Dice que Dios le da semilla al que siembra. Solo póngase a pensar cuántos frijoles va a producir este frijolito. Si la mano del hombre hace lo demás. Sembrar. Yo hago un hoyito, pongo este frijol, tiro la tierra, yo hice algo. ¿Y qué fue lo que hice? Sembrar. ¿La semilla qué va a hacer? Obedecer. ¿Y cuál es? ¿Y qué tiene que obedecer? La palabra que Dios le dio. Produce. Ahora, si usted nota, la semilla es más obediente que nosotros. Y usted ve la semilla, y la semilla ¿qué es? Es algo que al parecer no tiene vida. Que al parecer es una cosa. No tiene corazón. No tiene pensamiento. Fíjese. No tiene espíritu. La semilla no tiene espíritu. Yo la puedo tirar y como la quiera tirar, no va a sentir. No si yo le digo, qué frijol más feo sos, no se va a enojar conmigo, porque no tiene sentimiento. ¡Aló! Pero a usted que le digan feo es para que no me hablen en 20 años. ¿Cierto o mentira? Hay muchos que porque no le dio la mano el hermano ya no hubiera iglesia. Gran cosa. Hello. Entonces usted nota, la semilla no tiene espíritu, no tiene, o sea, no siente. Pero cuando se trata en el mundo espiritual a obedecer, esta semilla sabe quién es Dios más que usted y yo. En el espíritu le estoy hablando. Entonces, mire qué vergüenza, lo debería de dar vergüenza. ¿Por qué razón? Porque este granito es más sabio que usted y yo, juntos. Porque este granito le tiene más miedo a Dios que nosotros juntos. A nosotros nos vale. Cuando hablamos de ofrendar y diezmar, ¿y por qué le voy a dar de comer al pastor? Gordo está. Si el pastor ya anda un carrito ya ahí medio, más o menos, ahí van mis diezmos, dice usted. ¿Sabe? Eso significa que todo lo que usted ha sembrado, diezmos, ofrendas, lo que usted quiera, no lo sembró de la forma como Dios quiso que lo sembrara. Hay gente, porque no es una cosa, a través de la fe usted tiene que hacer un hoyo espiritualmente cuando usted va a ofrendar y cuando usted va a diezmar. Cuando usted va a hacer pactos, cuando usted va a hacer compromiso con Dios financieramente, lo que sea. Hay gente que ha ofrendado carros, hay gente que ha ofrendado casas. Yo le voy a decir una cosa. En diciembre del año pasado, antepasado, se metieron los ladrones a la iglesia y se llevaron todo, hermano. Todos los instrumentos y los sonidos y micrófonos y todo.
Y me llama Jorge, que por cierto aquí está. Y me dice, pastor, ¿qué pasó? Cuando me habló y yo le oí la voz, dije yo, se metieron los ladrones. ¿Entiendes? Mire, pasa esto y esto y esto y esto y me voy. Efecto, se llevaron todo. Híjole. Y empezamos un año 2011. En donde de acuerdo a la numerología bíblica, el año 10 fue el año de prueba. Porque el 10 significa prueba. Y eso a nivel mundial, la economía entró, fue el año de la recesión. 2010. 2011 Dios profetizó a través de mi vida igual y siervos de Dios. El 2011, el año de la fidelidad de Dios. Y explicamos cómo Dios iba a mover fielmente sobre aquello, aunque la crisis no había terminado. Apenas comenzaba en nuestro país. Y Dios habló, pero a veces se nos olvida, ¿verdad?, tener la mente de Dios y caminar como Dios camina. Porque el problema lo vemos. El problema está ahí, la deuda está ahí. Pero qué difícil es caminar con fe. Y yo me recuerdo que invité a un pastor de Honduras, joven por cierto, y empezó a predicar. Cuando él estaba predicando, yo lo estaba oyendo. Pero en ese momento que el hombre estaba predicando y se movía para allá, para acá, así como lo estoy haciendo yo, Dios empezó a hablarme directamente a mi corazón. Y Dios me dijo, pacta conmigo, siembra una semilla. Y yo en mi corazón decía, Señor, yo quisiera sembrarla, pero no la tengo en mi mano. Hazlo, me decía Dios. Y se me prendió el foco. Tengo que vender mi carro. Y me puse en pie, porque el pastor dijo, ¿quién va a sembrar? Y yo fui el primero que me puse en pie. Y le agarré el micrófono. Y delante de la iglesia y delante de Dios, hago un pacto con Dios. Voy a vender el carro y Dios ya me puso la cantidad que yo voy a dar. La iglesia, como no eran ellos, ¿verdad? ¿Me entiende? Y todo es chiflando, aleluya. Pero yo lo hice con convicción. ¿Sabe qué hice? Hice un hoyito. Y por fe. Y un día voy a orar a las 5 de la mañana a la iglesia y me pongo a orar y me ministró el Espíritu Santo y lloré como no tiene idea. Y le dije, Señor, hoy le pongo rótulo al carro. Ahora tú vas a hacer algo. Yo no tengo el dinero, ahí está el carro, ¿verdad? Le voy a poner, se vende, pon la gracia en alguien que me lo compre y yo te voy a dar los $3,000 que te prometí. Salgo al mercado y andaba en el mercado comprando y andaba con un gozo tremendo. No sé por qué. Y llego donde una hermana y le digo yo, hermana, véndame carne, véndame una libra de carne, bla, 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 bla. Y contento yo, hasta bromeando con ella. Y me dice, pastor, ¿y por qué anda tan alegre? Y le dije yo, quizás me voy a morir, le dije. Fíjese cómo los pensamientos del hombre, miren. Y los pensamientos de Dios es vida. Pero usted siempre anda pensando tonteras, ¿verdad? ¿Cuánta gente aquí estará pensando que tiene, solo porque le duele el estómago, piensa que tiene cáncer? Tonteras, el diablo. Y yo andaba alegre ese día, pero no sabía lo que me esperaba. Yo estaba pensando otra cosa. Por esa razón Dios dice, tus pensamientos no son los míos. Porque yo lo que estoy pensando para ti es bendición. Lo que estoy pensando para ti es favorecerte en cosas grandes. Imagínate, y yo pensando en muerte usted. Y andaba contento y me voy en el mismo carro para la casa. Y cuando iba doblando ya para la cuadra de la casa, me hace un carrito blanco así, una mano, mire, ve. Y yo dije, serán secuestradores, dije yo, ¿verdad? Mire los pensamientos. Por eso dije Dios, tus pensamientos no son los míos.
Y yo aquella mano que me hacía así, mire, pero nadie se bajaba y solo le hacían así por dentro del carro, mire. Y yo con miedo me paré a la orilla y retrocedí del carro, fíjese, porque yo nunca lo había visto. Hasta que se baja ya la hermana y la vi. Dije yo, ya me bajé yo. Y ya vi que sacó un sobre amarillo ahí. Dije yo, a saber qué noticias me traerán, dije. Yo pensando otras cosas. Y hermano, mire, que no sé qué, que lo andábamos buscando, fuimos a la iglesia, venimos, bla, bla, bla. ¿Qué pasó? Papá le dice, sí, pastor, mucho gusto, me dice el Señor, nunca en mi vida lo había visto. Estaba yo a las 6 de la mañana en mi hamaca y oí la voz de Dios, me dijo. Y me dijo, siembra en mi siervo. Entonces aquí está la semilla, pastor. Amén, le dije yo. Y oré por ellos, fíjese. Y me subí al carro y me fui para la casa. Y puse los comprados y puse el sobre por ahí. ¿Verdad? Y yo toqué algo durito. Dije yo, algún libro me dio, dije yo. Y en medio del libro un billete de a 20, de a 10. Porque el pensamiento de uno solamente es pobreza, limitación. No creemos en un Dios grande. Hermano, lo voy a hacer, póngame ahí un puntito ahí. Una hermana me contó un testimonio que fue a Estados Unidos, fíjense que pidió la visa, se la dieron y dijo, voy a ir a trabajar a Estados Unidos. 6 meses y después vengo con billete, dijo la señora. Y ya puesta allá, miren, no hay trabajo para nada. Y estaba desesperada y en el apartamento del hijo y que ya me quiero ir para El Salvador porque no sé qué. Y se puso a orar. Y le dijo, Señor, yo vine acá, yo te pedí la visa y vine acá para que tú me bendijeras. Se puso a orar la señora. Así que yo voy a salir ahora a buscar trabajo y yo quiero encontrar trabajo, Señor, le dijo. Y se fue la maestra, mire. Y resulta que no hay trabajo. Miren los pensamientos, por esa razón dice Dios, los pensamientos tuyos, nada que ver con los míos. Pero aún así la misericordia de Dios es tan grande que nos bendice, fíjese. Así de donditos nos bendice Dios. Y se va la señora a buscar trabajo y no halló. Y venía para el apartamento del hijo. Brava. Así como muchos nos ponemos bravos, ¿verdad? Quizás a mí Dios no me oye. Solo la hermana aquella. Gorda la tiene. Y empezamos a hacer, ¿verdad? Cosas. Y venía la hermana, dice, y era primavera. Cuando las hojas de los palos se caen, ¿verdad? Ojerillo. Y venía para el apartamento del hijo, brava con Dios. Dios a mí no me oye. Y en eso que venía ahí, dice que le venía haciendo a las hojas así. Y en lo que le hace así, sale un sobre amarillo por allá. Y dice que lo recogió. ¿Y esto qué será? Dijo. Y se va al apartamento y cuando lo abre, hermano, $15,000. ¿Y qué sintió, hermana? Sentí reprensión del Espíritu de Dios. ¿Cómo? Sentí que Dios me dijo, ¿que no soy Dios yo? Hacemos a un lado esa historia. Pensando yo que era un libro dentro del sobre, porque los pensamientos de Dios, hermano, si son finitos los pensamientos de Dios, ¿no? ¿Me entiende? Hay muchos de nosotros que solamente contamos hasta 100. Ya de $1,000 para arriba nos enloquecemos. ¿Me entiende? Y yo pensaba que era un libro, ni abrirlo quería porque los problemas eran tan grandes, ¿verdad? Que la iglesia estaba sin instrumentos, esto, lo otro, aquello, bla, bla, bla. Y me dice mi esposo, y no lo va a abrir, me dijo. Ábralo usted, le dije yo. Y lo va abriendo mi esposa. Y para la mayor sorpresa, eran exactamente los $3,000 que yo le prometí a Dios. Y cuando yo cuento los billetes, hermano, sentí la voz de Dios y me dijo, no vendas tu carro porque yo te lo di.
como Dios da semilla al que siembra, lo que hice fue, Jehová me la dio, yo le tengo que dar. Pero ¿qué hacemos mucho? Hacemos como la familia que se intoxicó, ¿verdad? Y se murieron algunos. Recibimos semilla de Dios y ¿qué hacemos? ¿Ve? Mire, Wendy, Pizza Hut, pollo campero. ¿Y la ofrenda qué onda? ¿Y el pago del local qué onda? ¿Y el pago del agua qué onda? ¿El pago de la luz qué onda? Hay que ver el pastor si él fue la idea de poner iglesia, ¿yo no? Y recogemos la semilla y ¿qué hacemos, hermano? La comemos, ¿no es cierto? ¿Cuántos comelones de semilla hay acá? O sea, hay unos que hasta el árbol se comen. Diga conmigo, Dios le da semilla al que siembra. Ahora le voy a decir una cosa. Eso no quedó hasta ahí. Sembré el dinero. Así como lo agarré el mismo día, así como lo agarré, hermano. Pero no me comí ni un churro, porque como no era mío. Era una promesa que yo le di a Dios y Dios me la dio. Ahora, fíjese que esa semilla que yo deposité me trajo 100 por 1. 100 por 1. Porque 2 meses después me dieron una ofrenda de $5,000. Y nada, fue eso. 2 meses después de los $5,000 me dieron $7,000. Y en los mismos sobres amarillos. Estoy esperando otro sobre, hermano. A ver cuándo me viene otro. Jamás, le voy a decir, en mi vida de cristiano y pastor, jamás había visto tanto billete junto para mí. Jamás. Acostumbrado yo, hermano, Dios me lo bendiga. Ahí la ofrendita de $2 ahí en la mano, gloria a Dios, ¿verdad? Y entonces dije yo, ¿qué poder tiene la semilla? Es que la semilla no es igual que usted y yo, hermano. Aunque usted la ve ahí, que no tiene corazón, que no tiene sentimiento, que no tiene espíritu, ahí donde la ve es obedientísima a Dios. Por esa razón Dios dice, siémbrala. No te la comas, dice, siémbrala, dice Dios. ¿Usted cree que lo que puse aquí? No, hombre, mire, lo que yo voy a recibir, pues no, hombre, ni pienso, ya estuvo, ya la sembré, me olvido. Ella va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Y es más obediente que yo. Yo ya hice mi parte. Ella va a hacer lo que tiene que hacer. Ahora entiende, cristiano, por qué muchas veces usted no es bendecido. Ahora entiende por qué usted pide carro y todavía Dios no le ha dado, porque ni se lo ha dado y hasta a nadie va a llevar. Ni se lo ha dado, hombre. Hay gente que dice, ay, si me gano el carro que de la rifa, a ni un hermano va a llevar. Peor esos niños de esa hermana que chucos. Me van a ensuciar los asientos. Y dice Dios, no te voy a dar. Ni lo tenés todavía, ya estás peleando. Quiere que le dé un buen consejo a aquellos que tienen carro. Fuléelo de gente. Vamos, hermano, súbanse todos los que, aunque sea arriba, hermano, llévelos. En las llantas, ahí llévelos. Suba todos los que pueda. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a dar uno mejor. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios le va a dar uno mejor, hombre. La semilla tiene una palabra sobre ella. Y esa palabra sobre ella es produce. Cuando usted siembra un árbol, usted nota que el árbol, pues, ¿verdad? Va creciendo y después produce. Pero no solamente da una cosecha, da muchas cosechas. Y esto va por generaciones. Hermano, esta vez que fui a Honduras, dice que había un palo de guanábana en la casa que era de mi abuelo.
Y cuando llegué yo, un primo mío heredó esa casa. Murió mi primo, ahora está su esposa con sus hijos. Cuando llegué me dice, mira, Miguelito, me dice, te voy a regalar una guanábana. Y me la hizo en fresco mi mamá y la saboreé. Y me puse a pensar. Y me dice mi mamá, esa guanábana es del palito que sembró tu abuelo. Si mi abuelo murió en el 99, usted. De 99 años. Le faltaban 6 días para cumplir los 100. Los cumplí exactamente el 6 de enero. Y murió el 31. Imagínese cómo ese arbolito de generación en generación, ¿verdad? Produciendo guanábana, 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 guanábana. Mi abuelo, mis papás, yo. Y ahí está ese palito. Y yo sé que si la descendencia mantiene ese arbolito, hasta mis hijos van a comer de esas guanábanas. Lo que usted siembre en el reino de Dios, eso también va a servir para sus generaciones, sus hijos, sus nietos, los hijos de sus hijos. No le dejen un mal futuro a sus generaciones futuras. No haga que ellos entren en maldición, hágalos que entren en bendición. No lo haga por usted, hágalo por sus hijos y por los hijos de los hijos. Hermano, créale a Dios lo que Dios le diga, hágalo. Como estamos hablando de obediencia, yo voy a entiendo. Mire qué tremendo. Qué vergüenza nos debería de dar que esta semilla nos da un ejemplo mayor y grande, poderoso. Dígale que tiene la par, Dios le da semilla al que siembra. Dios le da semilla al que siembra. Estamos en un año, déjeme decirle, un año poderoso. Hermana, este año, usted va a empezar a experimentar cosas poderosas. Estamos en un año de gobierno, donde gobierna Dios. Tenemos que caminar y pensar como Dios piensa, para lograr todo aquello que usted quiere alcanzar. Estos años atrás han sido difíciles para ti. Han sido bien difíciles. Y le has echado ganas. Dios ha visto tu necesidad. Han sido duros, difíciles. Tú sabes de lo que te estoy hablando. Pero este año es tu año. Este año es tu año. Has hecho muchas cosas y las cosas que has hecho no te han salido bien y has fracasado en algunas cosas que las has hecho con corazón. Este año es tu año. Agárralo. Dios está empezando a dar cosas grandes. La semilla ya tiene la orden. Ella no tiene que hacer absolutamente nada más que obedecer lo que Dios le dijo que haga. No tiene que hacer nada más, solamente lo que Dios dijo. Pero Dios le está hablando al pueblo ahora. Y Dios le dice, ahora te toca a ti hacer lo que tú tienes que hacer. En el reino de Dios, hermano, todo acá es para progreso del reino. Mis respetos para aquella gente que tiene fe y hace siembras extraordinarias. No viendo, hermano, mire, el problema que nosotros los cristianos tenemos es que cuando se trata de dar, lo que pensamos es que este dinero lo ocupo. Es que si yo doy, me quedo corto. ¿Se fija cómo el pensamiento no va acorde con el pensamiento de Dios? Y Jesús dijo, si
si imagínate las aves, ¿quién las alimenta? No trabajan. Las flores del campo, hermano, no hilan, dice, y se visten mejor. Ni Salomón se vistió como una florecita de esas. Y no se preocupa. Usted en Cristo, hermano, usted tiene garantías. Y las garantías de Dios para su vida y para mi vida es que usted nunca dejará de comer, nunca dejará de vestir, nunca, hermano, estará en la calle. Son garantías, esas son garantías. Ahora, pero Dios quiere darte semilla para que esta misma te haga prosperar. ¿Cuántos aquí recibimos de la mano de Dios, hermano? Levante la mano. Remesas, pago por su trabajo, billetillo ahí que le regalan esto, lo otro. Levante la mano a ver todos los que reciben de parte de Dios y que dicen, yo recibo, pastor. Remesas, qué sé yo, billetín ahí pues. ¿Verdad que Dios le da semilla? No me venga diciendo que Dios no me da y que da. Dios le da. ¿Cuál ha sido el problema? Me la como. Ese es el problema, me la como. Por esa razón no se llega ni el mes todavía, pastor, cuando nosotros ya lo debemos todo. Mañana es día de pago, dicen algunos. Para mí no es alegría, si todo lo debo. Dicen. Estamos viviendo miseria por desobediente. Usted puede preguntarle a alguien que es diezmador, pero ¿qué es diezmador de los diezmadores? Pregúntele. Si 5 pesos le dura casi un mes usted. ¿Cómo, pastor? Yo no sé, así dicen. Le abunda todo. Hay cambios, hay un ambiente de prosperidad, hay un ambiente de bendición. Es que es algo tremendo. Imagine que el pueblo de Israel cuando salió de la tierra de Egipto, dice la Biblia que más nuevos se les hacían los zapatos y la ropa cada día. El cuidado de Dios. ¿Usted cree que Dios da semilla por darla? Todo tiene un efecto espiritual y tiene una razón. Por esa razón Dios nos da. La Biblia dice que hay que dar, dice. Y se nos devolverá, dice, una medida apretada y rebosante. Se nos devolverá. La ley de la siembra, la ley de usted siembra y dice Dios, ahora me toca a mí. Pero mire, en estos eventos o en estos momentos espirituales de siembra, ¿sabe qué es lo mejor? Cuando a Dios le toca. Es como cuando usted va a un cumpleaños de esa gente rica, ¿verdad? Usted lleva un regalo de 10 y 15. De la bomba. Usted ya se ríe porque ya sabe, ¿verdad? Y solo el empaque que se mira fino, pero por dentro, de esas muñecas que solo la agarra y ya le cayó las manos y los pies. Y usted va a esos cumpleaños de gente rica y usted lleva el regalo de 2 pesos. Pero allá come usted un buen banquete. Hasta le regalan a sus hijos regalos. Y usted, y qué bonito, esa fiesta va a estar buena porque ahí van a dar esto, van a dar aquello, van a dar lo otro, bla, bla, bla. Así es Dios. Cuando Dios nos llama para que participemos, hermano, de la siembra, ¿sabe cuál es el mejor momento? Cuando le toca a Dios. Usted trae lo que traiga, pero lo hace con corazón. Entonces, el mejor momento es cuando a Dios le toca. Ahora me toca a mí, dice Dios. Ya trajiste lo tuyo, ya sembraste ahora me toca a mí. Y cuando Dios revienta la bendición, hermano, no, hombre, agárrese. Agárrese.
Ayer me estaba diciendo un hermano, mire pastor, esto y lo otro. Mire, una reventazón usted de bendición. La esposa no podía tener hijos. Está embarazada, ya tiene 3 meses, sobre 4. Se graduó de licenciada, no sé en qué. Y a él le dieron un trabajo jugoso, donde va a ganar casi $3,000 al mes. Al mes. Cuando ganaba solo como 400. ¿Y qué hizo eso, hermano? ¿Por qué Dios hizo eso en su vida? Simple. Dice que hizo un acto profético de siembra. ¿Qué sembró? Un anillo. Dice que estaba adorando y todo. Y en el momento de la ofrenda dice que Dios le dijo, siembra ese anillo. Y se lo sacó de la mano y lo puso en el canastito. Y ese gesto de obediencia, hermano, a Dios. Que ese anillo representaba una semilla. Porque dice que de acuerdo al género, o sea, hay género, semillas, hay muchos géneros, hermano. Hay semillas de carros, hay semillas de casa, hay semillas de cualquier cosa. Le voy a contar algo que a mí me dio coraje, fíjese. En una cena de prosperidad hace 5 años en la iglesia. Una administración poderosa, pastor, pero tremenda como no tiene idea. Y Dios me dijo, vas a hacer esto y esto y esto con la ofrenda. Y puse el canasto ahí. Toda la gente que venga a ofrendar, pase con fe y que no sé qué y que no sé cuánto. Y la gente venía y ponía su sobre y bla, bla, bla. Y el muchacho llorando por allá. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Se quitó los zapatos. Y venía con los zapatos y puso los tenis ahí, mire. Tenis apestosos, chucos, llenos de tierra. Encima de la ofrenda. Y cuando yo vi que puso zapatos chucos encima de la ofrenda, dije yo. Y sentí como celo espiritual, aleluya. ¿Me entiende? Porque los zapatos chucos encima del piso, ¿verdad? De la ofrenda sagrada para Jehová. Pero en ese momento el Espíritu Santo me puso quieto. Como quien dice, quieto bulldog, ¿verdad? Cálmate que aquí hay algo espiritual. Y el muchacho pasó a dejar los tenis, pastor, y chuco, viera que chuco, mugroso. No se me olvidan unos zapatos rojos All Star. Grandes marcas, pero ¿quién los iba a comprar, hermano? Se apestaban más que la apestosidad. Y Dios me empezó a ministrar y a hablarme acerca de esos zapatos. Déjalo, me dijo Dios. Él está haciendo su siembra. Ese es su género, ¿me entiendes? Ese es el género de la semilla. ¿Y qué le vamos a hacer? Y terminó el culto. Y cuando terminó el culto, yo me acerqué a él, porque se quedó con los pies chuñas, descalzo. Y llegué y le dije, hijo, mira, esto, yo sé. Pastor, me dijo, agárrenlos, me dijo. No te lo agradezco mucho, le dije yo, ¿verdad? Pero él sinceramente me dice, pastor, agárrenlos, me dijo. Es que yo hice un pacto con Dios, esa es mi semilla. Dije yo, esta semilla, lléveme. ¿Me entiende? Y me dijo, yo hice un pacto con Dios, me dijo. ¿Y cuál es el pacto? Si no es imprudente saberlo. Y el muchacho llorando me dijo, pastor, es que yo y mi esposa nos fuimos a hacer un examen y nos dijeron que no podemos tener hijos. Y el problema soy yo, me dijo. ¿Por qué? Porque los espermas salen muertos. ¿Cómo muertos? Los espermas no están vivos. Y él llorando y confesándome eso. Se lo digo a usted, no le vaya a nadie hoy. Y entonces
Híjole, qué pacto, ¿verdad? Qué semilla. Y nos pusimos a orar y le digo yo, hijo, que esa semilla sea una semilla poderosa. Y puse los tenis ahí en el altar así. Tuvieron como 2 semanas ahí en el altar. Y un día sentí de parte de Dios y le digo, y Dios me dijo, dáselos. Dile que los agarre. Pero ya no era porque no los quería tener ahí, sino porque Dios me dio la orden. Yo los puse ahí. Ahí estuvieron. Y yo le dije, no se los quería. Y se los llevó. Bingo. A los 2 meses, la señora ya estaba. Y mire, y es un cuyo porque ya lleva 3 ahorita. ¿Me entiende? Si no le digo que la semilla tiene poder, pues. Un par de zapatos sucios. Y usted le mezquina esa cora chuca que anda. ¿Sabe qué es lo que hace la gente? Por esa razón yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo yo. Que en las iglesias se hagan vendimias. Porque ¿sabe qué? Lo que estamos diciendo a la gente es compra para que la iglesia por medio de eso se levante. No se va a levantar la iglesia por medio de vendimia. Se va a levantar cuando el pueblo le obedezca a Dios y traiga su diezmo y su ofrenda aquí al altar de Dios. Esa es la manera. Si usted pone vendimia, la gente deja de dar ofrenda y allá va a ir a comprar las enchiladas y las tostadas y lo que vendan allá afuera. No crece la iglesia. Porque las hermanas, en vez de estarse pelando las pestañas allá, quemándoselas en el fuego, que es la misma ofrenda que la gente va a dar, lo que pasa es que no la da y la deja para la enchilada. Entonces estamos para atrás. Por esa razón Dios dice, no me gustan sus caminos, dice Dios. Ni me gustan sus pensamientos, porque no son así. Todo dentro del reino de Dios trae ya trae, hermano, una orden, una ley. ¿Cuántos quieren ser prosperados, hermano? ¿Cuántos quieren vivir en victoria? Camine como Dios camine y piense como Dios piense. ¿Se ve la semillita ahí? Tranquila. Solo espera que el hombre haga lo que tiene que hacer y después ella va a hacer lo que Dios le dijo que hiciera. Pero una vez comida la semilla, ¿qué se puede hacer? Nada. ¿Qué es lo que le trajo a esa familia que se comía la semilla? Se murieron algunos miembros de su familia. Así mueren muchos. Económicamente, etcétera, etcétera. Lea Malaquías y dice Dios, reprenderé, dice Dios, al devorador. Por vosotros al devorador. ¿Y qué es lo que hace ese devorador, hermano? Ese devorador, ¿sabe qué es lo que hace ese devorador? Le come la siembra, le come la semilla, le come todo. ¿Y qué es lo que trae? Calamidad, pobreza, enfermedad, etcétera, 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 etcétera. Cuando usted siembra, esa semilla no solamente tiene el poder de producir, oiga bien esto, no solamente tiene el poder de producir. ¿Sabe qué más tiene? ¿Qué poder más tiene esa semilla? Tiene poder de reprender al enemigo. O sea que cuando usted es un sembrador, usted está poniendo una barrera protectora sobre su casa, sobre sus hijos, sobre su vida, sobre su finanza, sobre su salud, sobre todo. Sobre todo, iglesia. Una de las cosas que me ha traído paz en mi corazón, y yo se lo voy a decir. Nunca
cuando hemos salido a predicar, nunca hemos pedido una ofrenda. Y hemos ido a Nicaragua, hemos ido a Honduras. Hermano, nunca hemos pedido una ofrenda. Hemos ido con gastos pagados. Nunca hemos pedido una ofrenda. Porque no es el sistema de Dios. No es el sistema de Dios. Porque cuando recibimos a Cristo, lo recibimos sí, pero hicimos un compromiso de ofrendar nuestra vida. ¿Sabe que los cantantes ahora cristianos no salen si no es una buena tajada de billete? Imagine que Funky, $15,000 de ofrenda. Jesús Adrián Romero, $25,000 de ofrenda. Si no, no viene. Te trae un predicador, hermano, mire pastor, ¿ah? Carro del año, hotel de 5 estrellas, ¿verdad? Ni una menos ni una más. Y yo qué sé de 5 estrellas, usted sí, ¿me entiende? Y una ofrendita ahí. ¿Cuánto? Simbólica. ¿Cuánto? Simbólica. Eso simbólica, ya sabe qué, ¿verdad? Es una buena ofrenda. ¿Estamos mal? El evangelio está comercializado. Nuestra vida tiene que ser una ofrenda para Dios. Dice que hay que dar lo que recibimos por gracia. Hasta para eso, iglesia. Ahora, yo bendigo a Dios porque Dios trabaja de una manera bien bonita, fíjense. En Nicaragua, yo lloré. Se acercó una familia y me dice, pastor, el último día que nos veníamos, la administración. Se acercó una familia bien humilde. ¿Puede orar por nosotros, pastor? ¿Cómo no? Y ya empecé a orar por ellos y oramos. Y se acercó la hermana y me puso algo en la mano, ¿verdad? Y ya vi yo, no, y me partió el corazón. ¿Ve? Me partió el corazón, 50 córdobas, que son como $2.50. Me partió, gente humilde. Y no, hermana, venga que no. Y ¿sabe qué me dijo? Pastor, agárremelos, me dijo. No, hermana, ¿cómo se pone a creer que yo voy a hacer eso? No, tenga, no. Pastor, no me robe la bendición, me dijo. Pobrecitos, miren los niños descalzos. Y me dice esa mujer, no me robe la bendición, pastor, llorando. ¿Cómo hago, pues? Si yo aquí vine, no vine, pues. Agárrelo, pastor, no me robe la bendición, me dijo. Porque detrás de eso, me dijo, viene algo grande para mí, me dijo. Amén, le dije yo. Y me eché los $2.50 ya traducidos. Y venía yo, Señor, ay, difícil esto, Padre, que no sé qué. Y el Espíritu de Dios me habló y me dijo, no, me dijo, difícil es para vos, pero para ella no, me dijo. Es que tú no te imaginas lo que yo voy a hacer con ella. Para no cansarle el cuento, hermano. Ellos tienen un taller de mueblería, donde hacen muebles, camas, de todo. Y sabe que ahora hasta exportan el producto a Costa Rica, Guatemala y Honduras. Son de billete ahora. Si yo no le hubiera agarrado esa semilla, ¿qué pasara? No fueran lo que son ahora. Imagínese lo que puede hacer $2.50, hermano. Imagínese lo que puede hacer $2.50.
¿cuánto está usted dispuesto a ofrecerle a Dios? Vamos a hacer algo espiritual. Quiero que se ponga en pie. Los profetas. Vacías, vengo a ti, no tengo nada que darte, no hay nada de valor